8 de la mañana, 47 minutos, y Jorge, lo decíamos hace unos minutos ya, ¿verdad? Este tema, el posible y eventual ingreso de estos 5 actuales presos en la cárcel de Guantánamo, despierta inquietudes. Una de esas inquietudes fue despertada en la organización judía Beneverit, ¿verdad? Una organización que ayer mantuvo un encuentro con la embajadora de los Estados Unidos en Montevideo, Yulisa Reynoso, que está recibiendo una gran cantidad de consultas a nivel de varias organizaciones, también del sistema político uruguayo, para conocer el alcance y los objetivos de los Estados Unidos para este eventual traslado. Estamos en línea con el director para Latinoamérica de Beneverit Uruguay, Eduardo Con. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo. De veras, tanto tiempo. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Bien? Bien, bien, la tuya ya sé que muy bien, así que es un placer de volver a hablar contigo. Bueno, gracias. Movidito, ayer estuviste con la embajadora norteamericana. Sí, bueno, en realidad hicimos lo que nos pareció la lógica, en la medida que se conoce públicamente esta información, lo lógico era ir a la primer fuente, que es quien toma la decisión, por lo menos, de ofrecerle, en este caso a Uruguay, porque le ha ofrecido a otros países, la posibilidad de acoger presos que están en Guantánamo. Y nosotros partimos de 2 o 3 bases que nos resultaban bastante, digamos, con signos de interrogación. En primer término, si están en Guantánamo no son ni asiliados ni refugiados desde el punto de vista del derecho, porque Guantánamo no es Estados Unidos y porque además no tienen proceso, etcétera, es otro país. Entonces, si no son asiliados y refugiados, ¿en carácter de qué vienen a Uruguay? A nosotros nos dijeron de que en realidad es Estados Unidos lo que le pide a Uruguay es que los tome en un carácter nuevo. Nosotros dijimos que nos parecía que hay que hacer, digamos, algún acuerdo entre países desde el punto de vista legal. Nos dijeron que sí, que evidentemente eso se va a hacer. A nosotros personalmente no, sí, institucionalmente nos parece que hay que hacerlo a nivel parlamentario. Eso se discutirá porque no a todo el mundo le parece lo mismo. Pero lo que es claro es que, y lo que nos parece que nos queda evidentemente la duda a todos, es que si no van a ser asiliados y refugiados, no hay estatus legal en Uruguay que los haga estar como digamos, como semipresos, cuarto presos o vigilados o lo que sea. Claro. O sea, son gente que va a estar libre. Ahora, la segunda pregunta, digo, porque yo sé que los tiempos corren en la radio, quiero ser breve y claro. La segunda pregunta, o la pregunta siguiente, es muy bien, si estuvieron en Guantánamo es porque tienen antecedentes, nos dicen que sí, que evidentemente había una sospecha, o hay sospecha, por algo se lo llevó a Guantánamo, etcétera, etcétera, pero que hoy no son peligrosos de acuerdo a análisis que se han hecho por parte de autoridades, tanto de Estados Unidos como de Uruguay. Y ahí también cabe algún signo de interrogación, muy respetuoso, evidentemente respetuoso, pero un signo de interrogación, de que, bueno, las presunciones psicológicas, psiquiátricas o de ese tipo no son ciencia exacta, evidentemente. Entonces, digamos, más que la inquietud es la preocupación general, no solo porque la Beneverit estaba preocupada, digo, la preocupación como ciudadanos queda pendiente. Y la última cosa es que hay que entender que nosotros somos la rama uruguaya de Beneverit Internacional y nosotros tenemos Beneverit en todo el mundo, pero además en América Latina. Y hace apenas una semana, exactamente una semana, bueno, hoy es martes, así que 8 días, sí. Estuvimos en Buenos Aires conmemorando 22 años del atentado contra la Embajada de Israel y todavía los culpables nunca aparecieron en la justicia ni van a aparecer. Entonces digo, a Sudamérica lamentablemente tiene antecedentes muy recientes y lamentables, después vino lo de la AMIA, como para que nosotros no estemos preocupados. Entonces lo que fuimos fue a manifestar la preocupación, pero no al gobierno uruguayo, porque el gobierno uruguayo aceptó un pedido de Estados Unidos, sino al gobierno de Estados Unidos, ¿por qué lo hace? Y en ese caso decir que, bueno, Uruguay no ha sufrido, gracias a Dios, en forma directa este tipo digamos, de agresiones, atentados, amenazas, etcétera, pero Buenos Aires es a la vuelta de la esquina y los antecedentes nos hacen estar preocupados, lógicamente. Claro, a mí lo que me extraña, Eduardo, es la ausencia de información sobre las personas que vienen. Se dicen algunas, por ejemplo, la senadora Topolansky decía recién que organizaciones norteamericanas pagaban hasta $10.000 por cazar un árabe, ¿verdad? Y que todo se debió a que precisamente esa cacería
desatada después del 11 de septiembre. Las condiciones en Guantánamo realmente fueron condenadas. No, eso es indiscutible, ¿no? Exactamente, a nivel internacional. Ahora, lo que me extraña, tal vez lo sepamos en su momento, es que es el quién es quién. Es decir, ¿quiénes son estas personas? No dudo que puedan ser buenas personas, que de repente fueron víctimas de la represión, que cayeron por equivocación, todo lo que se quiera. Pero ¿cuáles son los antecedentes de estas personas? Es muy probable que algunos de ellos tengan, uno supone, desde la suposición, porque estamos en ese plano hoy, la especulación, uno supone que algún contacto, alguna sospecha más o menos firme de haber estado conectado con algún movimiento terrorista o con alguna acción terrorista debe haber. No todos deben haber sido llevados por casualidad. Mira, suponiendo de que la lista que ha aparecido no sea la correcta y de que finalmente no sea esa, evidentemente lo que tú decís es muy claro. Independientemente de que no está en discusión, porque el propio gobierno de Estados Unidos ha admitido qué significa Guantánamo y por algo lo quiere cerrar, y evidentemente eso no está en discusión sobre el tema de violación de derechos humanos o de los derechos, digamos, de las personas, etcétera, etcétera. Pero es indiscutible de que después del 9 de septiembre no se puede fantasear con lo que pasó después del 9 de septiembre. Entonces, el peor error que podemos cometer es no entender cuál es la filosofía, cuál es la manera de sentir de alguien que puede haber pertenecido, como tú decís, de lejos o de cerca, o quizás solo por simpatía, pero puede haber pertenecido a determinado tipo de organizaciones en determinadas partes del mundo donde no se piensa igual que en Uruguay, y donde además, si tú tenés violándole los derechos humanos a alguien 13 años en una cárcel, es muy difícil que por más psicólogos, psiquiatras, etcétera, que tú le pongas, sí. Es muy difícil saber después de 13 años de estar en prisión, supongamos que en el ejemplo que tú das, totalmente injusta, porque no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, que salga vendiendo ondas de amor y paz. Es muy complicado pensar eso. Entonces, si es complicado, lo fundamental es saber, bueno, quién es quién, como tú decís, y no hay ningún quién es quién, porque los que ya hubo se fueron. Hubo 800 prisioneros prácticamente en Guantánamo y quedan 140, 150. Entonces, los que fueron, por lo que tú decís, probablemente ya no estén o están en Bélgica, Francia o los otros países que lo han aceptado. Quienes están todavía, porque después de 13 años todavía cabía alguna duda. Entonces, nuestra signo de interrogación es, ¿nos estamos importando un conflicto? Claro. ¿Cómo van a seguir este asunto, Eduardo? Bueno, con mucha calma, con las muy buenas relaciones, obviamente, que nosotros tenemos a nivel no solo nacional, sino internacional. La Benebrite está con sede en Estados Unidos. Simplemente fuimos a manifestar nuestras sensaciones, recibimos respuestas muy cordiales, por supuesto, no mucho mayores que las que han recibido los periodistas, pero nosotros lógicamente lo vamos a seguir no solo en Uruguay, porque evidentemente quien está tomando la iniciativa es Estados Unidos, y Uruguay lo vamos a seguir como ciudadanos uruguayos, viendo qué aspecto legal se toma en esto, porque también está, y trato de desarrollar en esto último, también está, como lo dijo el doctor Gato ayer en su columna, y lo dijeron otros juristas, si no sos afiliado, si no sos refugiado, tendrás que tener un estatus legal, y el estatus legal hay que crearlo en un acuerdo entre países, y eso sí, nos parece que no puede entrarse alegremente a un país. Suponemos que sí va a haber eso, bueno, veremos qué alcance tiene, porque también, si se cumple lo que tú decís y los antecedentes o algo dejan alguna duda, también nos compramos un problema, en una palabra, ¿no? Eduardo Con, director para Latinoamérica de la Benebrite, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande, Eduardo. Al contrario, un abrazo muy grande para ti, Jorge, para toda tu familia, y un placer de hablar contigo. Gracias, hasta pronto, adiós.